No hay nada en la guerra moderna tan difícil como asaltar una ciudad. El enemigo te espera escondido y en cuanto puede, hace saltar tus tanques por los aires. El enemigo te hace fuego desde cualquier mísero agujero para batir a tu pelotón, incluso usan coches bomba hasta arriba de explosivos para atacar por sorpresa. ¿Cómo influye una colina que además está erizada de edificios en el combate urbano? ¿Es eso una suerte de castillo medieval moderno? ¿Una fortaleza difícil de asaltar? ¿Qué prioridad hay que darle a un gran edificio antiguo de piedra contra el que las explosiones hacen muy poca merma y en el que se han escondido y atrincherado los defensores? ¿Cómo se limpia un edificio sin sufrir bajas cuando te topas con un adversario a 5 metros de distancia y los dos tenéis un fusil? El combate urbano planificarlo es dificilísimo, así que en este vídeo vamos a analizarlo a través de un ejemplo, a través de la ciudad de Gaza en este caso. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en el arte de la guerra, en todo lo que tiene que ver con asuntos militares en español. Y ahora, ¿qué os parece si comencemos? Muy buenas, Yago, y un abrazo enorme a todos los seguidores de Cosas Militares. Vamos con el tema de hoy. Empecemos analizando el campo de batalla urbano. En los alrededores de la ciudad encontramos las pequeñas plantaciones de olivos milenarios propios de la tradición mediterránea, unos árboles que proporcionan leña durante el invierno en caso de asedio y que se encuentran rodeados por numerosas viviendas unifamiliares, un terreno apto para el avance mecanizado rápido. Gaza City cuenta con 2 millones de habitantes. El grueso de la ciudad se ha construido a base de edificios de 3 o 4 plantas, construidas con materiales baratos y poco resistentes y que emplean principalmente el ladrillo bloque de hormigón, que puede ser además atravesado por balas de fusil y que es muy poco resistente a la metralla. En cambio, también hay una zona de casco antiguo que contiene edificios que son de una piedra muy gruesa, como es el caso de la Gran Mezquita de Gaza, en la que precisamente ese tipo de piedra de sillería, que tiene un espesor bastante notable, impide que las balas lo atraviesen e incluso el fuego de artillería pierde mucha eficacia. También hay edificios construidos con ayuda de Qatar, con cierto lujo y una buena cantidad de dinero, que permiten materiales de mejor calidad, caso de determinados hospitales, por lo que también son estructuras particularmente resistentes al fuego de los bombardeos y por tanto son estructuras aptas para ofrecer un punto de resistencia a los defensores. Por tanto, esta es una zona que habría que tener en cuenta. Por último, pero no menos importante, el casco antiguo, el núcleo antiguo de la ciudad se caracteriza porque en el pasado no se establecían planes de trazado urbano, es decir, no había un planificador que dijera las calles van a ser así y así, no. Entonces todo se construía de una manera mucho más anárquica, lo que daba lugar a una innumerable cantidad de pequeños callejones que son muy aptos para la defensa y en las que incluso llega a ser imposible introducir blindados, todo se tiene que hacer a pie. Pero hay un problema, los ojos de Hamás. Sendas colinas, situadas al oeste de Gaza, y que gracias a su elevación permiten al ejército defensor monitorizar los movimientos de tropas judías. Así que uno de los primeros ataques se dirige contra estas dos lomas, estas dos colinas, a fin de conquistarlas y dejar cegada a Hamás, que a partir de ese momento no puede ni siquiera usar sus binoculares para ver qué sucede en la zona controlada por el ejército israelí. Si a esto le sumamos la presencia de perturbadores que hacen barreras electrónicas, es decir, se dedican a emitir y a emitir y a emitir en determinadas bandas para saturarlas, pues lo que supone es que al final no tienes prácticamente manera de poner un dron en el aire, porque los drones siempre dependen de un radioenlace. Así que al final el defensor solo le queda emplear sus binoculares, sus prismáticos para tratar de observar y ver algo a distancia. Por ejemplo, recordad que durante la batalla de Gaza, el ejército israelí trató de imponer un asedio electromagnético y cibernético. Incluso es probable que usaran aviones de guerra electrónica que tienen la posibilidad de emitir barreras de ondas electromagnéticas para saturar determinadas frecuencias. Así es como pueden impedir la activación de explosivos a distancia o el uso de dispositivos de comunicaciones. En paralelo, se puede atacar a lo largo de la playa, avanzando longitudinalmente sobre la misma para que los blindados cuenten con la ventaja de saber que no tienen que preocuparse de su flanco expuesto hacia el mar. Eso sí, también se puede lanzar un asalto anfibio con los marines de manera sorpresiva, por ejemplo, a la altura de la desembocadura del río Gaza, donde pueden proseguir su avance para enlazar con las fuerzas que avanzan desde el interior.
último, pero no menos importante, tenemos el Wadi el Gaza, es decir, el río Gaza, que se encuentra en este caso al sur de la ciudad. No tiene un gran tamaño, pero eso es suficiente como para forzarte a tener puentes y como para constituir una suerte de zanja antitanque natural, por lo que ofrece determinadas propiedades defensivas y ofensivas en realidad, ya que puede ser utilizado para cercar completamente la ciudad. En este sentido es un punto muy a tener en cuenta. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo puede un ejército, por moderno que sea como el israelí, meterle mano, vamos a decirlo así, a un tipo de infraestructura defensiva tan bestial como una ciudad de 2 millones de habitantes? Pues eso lo vamos a ver ahora. Pues con mucho cuidado. Por ejemplo, cualquier blindado israelí contiene miles y miles de litros de combustible que necesita repostar gracias a los enormes camiones cisterna Hempt. Sin embargo, cuando una unidad de carros está cargando ese zumo de dinosaurio, es muy pero que muy vulnerable. Así que este tipo de operaciones siempre se planifican al milímetro y por supuesto se efectúan de noche. Los castores de la guerra. Lo primero son los zapadores, los ingenieros de combate, que en primer lugar deben inspeccionar el terreno por delante del ataque y a continuación lideran el avance con sus propios blindados, especialmente para neutralizar las minas antitanque. Por último, los zapadores accederán con sus excavadoras acorazadas de 9R, capaces de tumbar un edificio entero gracias a sus más de 70 toneladas de tracción y gracias a que van protegidas por toda clase de blindaje de rejilla, blindaje convencional a base de acero y otro tipo de medidas como las que evitan que estalle un dispositivo electrónico operado accionado por un móvil a distancia. Es que la auténtica clave es lo que se conoce como la capacidad aplanadora, es decir, un vehículo blindado con todo su peso, con su masa y con los artilugios como una pala o una hoja empujadora que le puedas poner, pues tiene capacidad aplanadora, tiene capacidad de, digamos, de por pura fuerza superar y desarbolar obstáculos adversarios. Y para eso sirven este tipo de elementos. Ahora bien, la verdadera clave del combate urbano es la siguiente. La infantería mecanizada, es decir, la hermandad entre el blindado y sus soldados, que otorga la combinación más flexible del campo de batalla terrestre, es sin duda la clave del combate urbano. En el caso israelí, las tropas llevan sus fusiles acortados MTAR-21, que gracias a su diseño caben bien en los blindados de transporte y que cuentan con un visor de punto rojo para el combate a corta distancia, así como la posibilidad de incluir diversos accesorios, incluyendo linternas con las que deslumbrar a un adversario en un túnel, por ejemplo. Dicha infantería de choque monta en los potentes blindados Namer, que significa león en hebreo, casi el único blindado de transporte del mundo basado en el chasis de un tanque, el Merkava, por lo que tiene un peso y un blindaje increíblemente densos para proteger a su tripulación. Eso sí, para apoyar a la infantería desmontada, solo utiliza una estación de armas con una potente, eso sí, ametralladora pesada del calibre 50, un arma que ha sido escogida debido a que en caso de perforación, su munición no corre el riesgo de estallar y provocar bajas entre las tropas, así como por el hecho de que gracias a sus potentes ópticas y a su precisión es capaz de batir objetivos a grandes distancias. A esto se suma la presencia de sistemas de protección activa entre los atacantes como el Trophy, algo que en realidad está disponible en muy pocos ejércitos del mundo. Ahora, el Trophy, ¿qué me permite? Derribar un proyectil que hayan lanzado contra mi blindado en vuelo. Suena genial, suena magnífico, mágico casi, ¿no? Yo llego con mi RPG, disparo y el sistema APS Trophy lo intercepta, ¿verdad? Bueno, pues tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Primero, si soy un soldado y estoy cerca del blindado, si se activa el sistema Trophy, mata al soldado, porque es una explosión al fin y al cabo lo que intercepta una granada cohete adversaria y si hay infantería alrededor puede acabar con ella. Por tanto, la infantería tiene que ir a distancia o directamente no ir. Segundo problema, el Trophy para el primer proyectil que le dispares. Eso es cierto. Ahora bien, estamos hablando de un producto muy caro que depende de una serie de sensores que es fácil que resulten destruidos en esa explosión, debido a la vibración y a la metralla que puede llegar a generar. Por tanto, puede proteger del primer disparo, pero no de todos. Y además es caro y es difícil de producir. Por tanto, el sistema de protección activa hay que verlo como un activo de lujo. Tengo pocos, tengo que usarlos de una manera muy concreta, aunque es verdad que bien usados me dan ese extra de supervivencia que puede salvar muchas vidas. Cuando se accede a la ciudad, los israelíes siempre adoptan una formación de columna para evitar las minas, y a vanguardia de las mismas se colocan los tanques Merkava 4, para que con sus potentes cámaras infrarrojas y su cañón anulen las amenazas rápidamente.
Tras los primeros Merkabah se ubican las excavadoras D9, listas para demoler los obstáculos y edificios que se presenten. Y finalmente, tras ellos, aparece una mezcla de Merkabah y Naver cargados con infantería. Estos últimos, de los que dicha infantería desmonta para asaltar una posición, liderar el avance por una calle donde se teme la presencia de equipos antitanque o, en definitiva, establecer la guardia en torno a una posición en la que se va a descansar. En general, la formación adoptada en el avance al sur, digamos, de la propia ciudad por parte de los israelíes es una formación de columna. Una formación de columna que me permite un mayor grado de flexibilidad, que me permite desplegar rápidamente y que facilita el mando y control, digamos, del conjunto de la fuerza, ya que pues van todos en fila india, cada uno sigue el anterior, entonces organizar ese tipo de formación pues no es tan difícil, es relativamente natural hacerlo. Ahora tiene desventajas, y es que la potencia de fuego frontal es escasa, te pueden inmovilizar la columna simplemente haciendo fuego sobre la cabeza de la misma o sobre la retaguardia en muchas ocasiones de la misma. Por último, hay que tener en cuenta que los batallones israelíes no forman en una mera columna. A veces pueden usar una columna doble, es decir, realmente son dos columnas que discurren en paralelo, o en ocasiones puede haber varias columnas avanzando, unas en los flancos y otro con una fuerza principal en el centro, que es la que se encarga de liderar el avance. Eso sí, la mayor parte de los asaltos se hacen de noche, para aprovechar la ventaja en visión nocturna de la tecnología israelí, un contexto en el que solo un puñado de rifles de precisión y misiles antitanque de Hamas podrán operar, aunque desgraciadamente para Israel sus carros Merkabah son fácilmente visibles debido a la enorme firma térmica de su motor en la zona frontal. Todo lo que sea ir al combate hombre contra hombre, fusil contra fusil, donde desaparece la mayor parte de las ventajas tecnológicas, es ventajoso para el defensor que tiene menos recursos. Y en este caso, por tanto, es muy desventajoso para el atacante, que sería Israel. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, al darse este tipo de desventajas, aumenta el número de bajas. En este sentido, ¿qué puede hacer un ejército moderno como el israelí, o cómo podría hacer el ejército español si se enfrentara a una situación semejante? Bueno, pues el uso de ingenieros es fundamental, con todos sus explosivos, con determinados métodos para tratar de inundar esos túneles, emplear gases si fuera posible de alguna manera, porque muchas veces no es sencillo el empleo de este tipo de elementos, y sobre todo tener unidades especializadas en combate subterráneo, en combate con bajas condiciones de luminosidad, en espacios muy estrechos, con toda una serie de tácticas ya desarrolladas para ir limpiando ese tipo de zonas y recopilando información sobre cómo se construyen los túneles, hasta dónde llegan, qué salidas falsas tienen, qué salidas secretas y ocultas tienen, todo este tipo de cosas. Si el terreno es peligroso y aparecen de repente soldados de Hamas, rápidamente se genera una pantalla de humo para encubrir la maniobra de las unidades, mientras los tanques siguen viendo a través del humo gracias a sus cámaras térmicas. De esta manera se ciega a los tiradores de los RPG-7 que tratan de dar caza a los blindados. A continuación, a su vez, en caso de encontrar un túnel, se marcará la presencia de este y se dejará su custodia a los reservistas, la infantería de menor calidad pero más numerosa, a fin de que, posteriormente, los ingenieros de combate lleguen para dar buena cuenta de ellos, informar, destruirlos o incluso introducir una unidad especializada en combate en túnel con la que lidiar con la situación. Pero hay algo más, no es solo una cuestión de estos elementos, se trata también de cómo se coordina todo esto que hemos ido viendo a lo largo del vídeo para hacer lo que se conoce como armas combinadas, que es la clave de la guerra moderna y es apasionante. Sí, el atacante puede tratar de modificar la geografía urbana. Pensad que en el mar o en campo abierto es muy difícil modificar la geografía, pero en terreno urbano la situación es muy distinta. Podemos derribar edificios o hacerles agujeros. Dicho de otra manera, que podemos modificar la geografía para facilitar el avance, aunque ojo, no sería la primera vez que un ejército destruye una ciudad sin querer y al final es más fácil defenderla en ruinas. Y es que el combate urbano es una cuestión de armas combinadas, así que las tropas de asalto tienen a su disposición inmediata toda la potencia de fuego que pueden ofrecer los temidos helicópteros AH-64 Apache, contra los que los misiles antiaéreos portátiles de Hamas tienen muy pocas posibilidades. De hecho, el asalto terrestre irá precedido por una operación de auténtica demolición aérea, encargada de destruir fortificaciones, infraestructuras logísticas y de mando, así como modificar el campo de batalla en favor de los atacantes. Eso sí, toda esta potencia de fuego tiene un coste: las bajas civiles. Si algo caracteriza esta clase de entorno es la inevitabilidad de los famosos daños colaterales.
unos daños que repercuten en el atacante occidental debido a la mala prensa que generan, lo que supone unos importantes costes políticos y, potencialmente, militares. Pero bueno, eso ha sido un poco todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya veis lo que es el combate urbano. Espero que haya quedado más o menos claro y se hayan dado una serie de ideas sobre el factor pues, de la geografía. Hay uno que no hemos abordado, por ejemplo, es la climatología, ¿no? La meteorología que afecte al discurrir, digamos, de la batalla. Bueno, hay unas cuantas cosas y ya las iremos abordando en futuros vídeos, por supuesto. Pero por lo pronto espero que os haya resultado interesante. Os invito a apoyarme suscribiéndoos a Political Room por solo 10 euros al año. Y por lo demás, nada. Muchas gracias a todos por estar ahí. Os dejo abajo los enlaces y gracias por apoyar al canal y hasta otra. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal, y si os interesa podéis pasaros por el mío, donde hemos hecho una colaboración Yago y yo hablando de cómo Israel se convirtió en la superpotencia armamentística que es hoy en día. Vamos a hablar del negocio de las armas en Israel. Es una historia fascinante y estoy seguro de que os va a encantar. Nos vemos en Solo Fonseca.